Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la multitud de los hombres era mucha en la tierra. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios, Dios, le mandó. Amén. Nosotros
hemos estado, ¿verdad?, compartiendo unos días atrás sobre la experiencia que tuvo Enoc, un hombre, ¿verdad?, que caminó con Dios. Se dice, ¿no es cierto?, que Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Se conoce más a Matusalén que a Enoc porque fue el hombre que ha vivido más, 969 años. Todas esas tremendas cifras de años que a nosotros nos parecen tan grandes, en el comienzo no fue así tan grande, porque en realidad esas cifras no hacen más que reflejar el deseo de nuestro Dios. ¿Cuál era el deseo de nuestro Dios? Nuestro Dios no hizo al hombre para que el hombre muriera, sino para que el hombre viviera eternamente. Por eso que los primeros hombres vivían una tremenda cantidad de años. Pues bien, se conoce más a Matusalén que a Enoc. Pero Enoc, ¿no es cierto?, se dice que antes de los 65 años, se dice, ¿verdad?, que él aún no había tenido el llamado de Dios. Dios lo llama, él comienza a caminar con Dios. Dijimos, ¿no es cierto?, que caminar con Dios significa vivir para Dios. Es decir, todo lo que Enoc comenzó, ¿verdad?, a hacer en su vida, comenzó a ser agradable a Dios. A Dios le agradó Enoc, porque dice en Hebreos 11, dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso es que el cielo diga así de un hombre. ¿De quién lo dijo? ¿Quién es el hombre que agradó en todo el corazón del Padre, sino su Hijo amado, el Señor Jesús? ¿Verdad? Dijo, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. Por lo tanto, Enoc, en ese tiempo, ¿verdad?, en esas generaciones, dice que él agradó a Dios. Y él caminó 300 años con Dios. Es decir, ¿qué significa caminar con Dios? Significa depender de Dios. Significa acercarse al Señor en oración. No vamos a decir que Enoc en ese tiempo no estaba en la Biblia. No tenía la Escritura, no tenía la Biblia. Él tenía la fe que le había dado Dios, porque él oyó la palabra. Dice que la fe viene por el oír. Dios le habló, él creyó y él guardó esa palabra. A pesar, y dice también que Dios, ¿verdad?, le advirtió a Enoc. Enoc vio y profetizó de la destrucción que vendría. En los días de Enoc, ¿no es cierto?, como dijimos, la tierra estaba llena de violencia, de inmoralidad y de maldad, ¿no es cierto? La corrupción era tremenda, como vamos a ver cuando entremos al capítulo. Estoy haciendo un pequeño resumen. Vamos a ver entonces que aún en los días de Enoc la tierra estaba corrompida. Aún así, él, ¿no es cierto?, decidió en su corazón, cuando Dios le llama, ajustar su caminar, ajustar sus pasos de acuerdo a la voluntad de Dios. Él no trató de acomodar a Dios a sus propios antojos, a sus propios caprichos, como pareciera hoy, que muchos cristianos tienen a un Dios particular, queriendo acomodar a Dios a sus propias cosas. No es así. El creyente tiene trazado un camino. El Hijo de Dios tiene trazado un camino. Lo dijo el Señor Jesús. Él dijo, yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino y ese es Jesús. Entonces, así también Enoc, ¿verdad? Enoc, él su vida la obedeció de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al mandato de Dios. Él caminó dependiendo de Dios. ¿Se imagina usted en el tiempo de Enoc, donde la tierra estaba llena de violencia, de maldad y de inmoralidad? ¿Se imagina usted viviendo a Enoc amargado, sobresaltado, con angustia, con temor? ¿Se lo imagina así? No, ¿no es cierto?
en ninguna manera. ¿Cómo vivía Enoc? Si tenía lo más grande. ¿Qué es tener lo más grande? Tener la compañía de Dios. ¿Le parece a usted que es lo más pequeño o lo más grande? Es lo más grande, ¿no es cierto? Tener a Dios es lo más grande. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, él tenía gozo, él tenía paz, él tenía confianza, él tenía seguridad. Cada día él caminaba confiando en Dios. Gloria al Señor. Y de tanto caminar, dice que Dios lo arrebató en vida. En vida él fue arrebatado y llevado a la presencia del Señor. Eso también es una figura del arrebatamiento de la iglesia antes de que vengan los juicios del Señor. ¿Cuáles son los juicios que vendrán? ¿Verdad? Cuando venga el tiempo de la tribulación, se desatarán los juicios del Señor, terribles y tremendos, los juicios del Señor, ¿no es cierto? Pues bien, el Señor, Él vendrá a buscar a su amada antes que vengan los juicios. Alabamos al Señor. Entonces, Enoc, ¿verdad?, profetizó de que habría de venir algo a esta tierra, producto de la maldad. Él no lo vio, porque él fue arrebatado, él no lo vio. Pero él habló, pero él predijo lo que vendría, y que el Señor vendría a juzgar la maldad de los hombres. Pasan las generaciones, ¿no es cierto? Dice que este tiene un hijo, Matusalén. Luego está Lamec, y dice que Lamec es el padre de Noé. Es decir, Enoc es un bisabuelo de Noé. Y Noé significa, ¿verdad?, el que nos trae consuelo, el que nos dará descanso. Es decir, los hombres, ¿no es cierto?, el corazón del hombre estaba agotado por el pecado y por las obras perversas que los hombres hacían. Tanta maldad, mataba a su prójimo el hombre, ¿verdad? Se posesionaba y tomaba a mujeres, ¿verdad? Robaba con injusticia, con maldad. Es decir, la tierra estaba llena de violencia. Si nosotros al oír esto, ¿acaso nosotros podemos negar que hoy en nuestros días no estamos también viviendo algo parecido? ¿Cómo está la humanidad hoy? ¿Cómo está la tierra hoy? ¿Acaso la tierra hoy no está llena de violencia? ¿Acaso la tierra hoy no está llena de maldad? ¿Acaso la tierra hoy no está llena de depravación y de inmoralidad? ¿Cierto que sí? Nosotros estamos siendo testigos de eso. Y por eso lo dijo también, dice, como en los días de Noé, dice. Así será, dice, la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. La gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Bueno, hoy día no podemos decir que la gente se esté casando, viviendo y conviviendo. O sea, peor que en los días de Noé, peor que en los tiempos de Noé. Más depravación, más degradación, más corrupción. Son tremendas las atrocidades que están pasando en el mundo. Los juicios del Señor vienen. Pues bien, entonces, como acabamos de leer, dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Comenzó a poblarse, a crecer. Pero la desviación del corazón del hombre no tardó en manifestarse. Dice, el verso 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí, ¿verdad?, este es un punto muy, muy delicado y complicado de hablar. Por un lado, ¿no es cierto?, nosotros debemos entender que algo aconteció aquí, algo sucedió aquí, algo tal vez no común, no fácil de entender. Porque dice, ocupa esta expresión y dice, viendo los hijos de Dios, dice,
que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y de esta elección que hicieron estos hijos de Dios, dice que nació una generación, una raza de gigantes. Es decir, por un lado, hay dos maneras de explicar esto. Algunos entendidos en la Escritura dicen que esta generación de los hijos de Dios posiblemente se refiera a la generación de los hombres piadosos, la descendencia de Set, ¿verdad? Cuando compartíamos unos capítulos atrás, vimos, ¿no es cierto?, la descendencia de Caín, de hombres perversos, de hombres que no amaban a Dios, de hombres que no honraban a Dios. Pero también después vimos y hablamos de la descendencia de Set, hombres piadosos que amaban a Dios. Y según algunos tratan de explicar que esta expresión los hijos de Dios se refiere a eso. Pero también hay una segunda interpretación que dice que esta expresión los hijos de Dios se refiere, ¿no es cierto?, a la degradación de ángeles caídos que intervinieron aquí. Pero alguien dirá, ¿pero cómo los ángeles van a poder unirse a una mujer y engendrar un hijo? Bueno, los ángeles, ¿verdad? Ángeles se refiere a ángeles caídos. Esta expresión dice, ellos en alguna manera, ¿no es cierto?, estos ángeles, ¿verdad?, o estos espíritus necesitan, ¿verdad?, pueden poseer un cuerpo, y a través de introducirse en el cuerpo de los hombres pueden haber provocado que estos hombres, ¿verdad?, se hayan unido a mujeres y el gen haya sido deformado. Podemos entenderlo así como porque Dios no ha creado una raza de hombres gigantes. Ahora, no nos olvidemos que el maligno no tiene poder para crear. Si él imita y puede deformar las cosas que Dios ha hecho. Pues bien, vemos que de esta unión, de estos espíritus que entraron a estos hombres, y estos hombres fueron inducidos por estos espíritus a escoger mujeres, engendraron estos hijos de esta raza de hombres gigantes. Ahora gigante entendamos hombres de 3,5 metros, 4 metros. Igual son hombres grandes, ¿verdad? Prueba uno de ellos, de estos hombres, ¿quién fue? ¿Quién venció a un gigante? Goliat, ¿no es cierto? Dice que su cama medía 4 metros. Eso está escrito en la Biblia. Veamos, por ejemplo, Judas. Judas capítulo 1, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron, Judas 1. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Verdad? Estos ángeles, dice, que no guardaron su dignidad, ellos miraron, ¿no es cierto?, hacia la tierra y vieron a estas mujeres que eran hermosas. Es decir, ellos se fueron por el mismo principio que actuó en Sodoma y Gomorra, es decir, por el principio de la fornicación, por el principio de los placeres de la carne, por el principio de los placeres sexuales. Ellos se fueron por eso y cayeron tan bajo, porque existe una tremenda diferencia entre los ángeles y el hombre. Sin embargo, estos ángeles dice que no guardaron su morada, no guardaron su dignidad, abandonaron el lugar que Dios les había asignado y ellos miraron hacia la tierra y por una unión carnal
siguiendo sus propios deseos, ¿verdad?, fornicaron igual que estas dos ciudades, que terminaron en tremendas perversidades. ¿Se imagina usted la perversidad de Sodoma y de Gomorra por el cual fueron quemadas esas ciudades? La homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia, todas esas atrocidades que nosotros estamos viendo hoy día acontecieron en aquella ciudad. Y los ángeles siguieron ese mismo camino. Y por eso Dios tuvo que castigar a estos ángeles, porque era tan grande la atrocidad, ¿verdad? Y estos ángeles fueron encarcelados en prisiones de oscuridad para que ese mal no se volviera a repetir. Ahora, ¿qué vemos detrás de todo este propósito? Vemos que el Salvador habría un día de nacer de una mujer. El Salvador habría de nacer de una mujer. Y el maligno desde el principio quiso, ¿no es cierto?, corromper la raza humana para que el Salvador no naciera. Es decir, esta intervención de los ángeles con esta unión de las mujeres, a través de hombres, por supuesto, fue un pecado tan grande delante de Dios que este pecado requería de una intervención mayor de parte de Dios. Ahora dice el verso de más abajo, dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne serán sus días 120. Desde ahí para adelante los días del hombre fueron acortados. Y luego, ¿verdad?, explica, había gigantes en la tierra. Y después dice el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuo el mal. Es decir, los hombres en sus pensamientos y en su corazón no tenían un buen pensamiento, no tenían un buen sentimiento, pensaban en hacer mal, se alegraban con hacer mal, se alegraban, ¿verdad?, con matar, con robar, con adulterar, con fornicar, ¿verdad? Es decir, todas las distracciones que nosotros hoy día estamos viendo, en alguna manera desde el principio los hombres se alegraban. No solamente hacían algo porque se equivocaban, no, porque había una intención del corazón para hacerlo. Había un deseo del corazón para hacerlo. La tierra se manchó con violencia. La tierra se manchó, es decir, por doquier dice, porque el designio y el pensamiento del corazón de los hombres, dice, era de continuo el mal. ¿Puede usted entender, no es cierto?, que los hombres, uno dice, bueno, se equivocó y por error hizo esto. Pero cuando uno ve que la maldad es tan grande y que los que hacen esa maldad no solo la piensan para hacerla, sino que se alegran con la maldad que hacen. Realmente es algo que viene de adentro del corazón. Y dice la palabra que el hombre corrompió su camino, manchó su camino, porque él, ¿verdad?, se alegraba con lo que pensaba y con lo que decidía su corazón. Y dice el verso de más abajo, y se arrepintió Jehová, dice, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Mire este verso. Este es un verso que sale del corazón de Dios. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios verdadero. Él siente, Él se alegra, Él se entristece. Y dice, le dolió en su corazón haber creado al hombre. Él creó al hombre a su imagen y a semejanza. Sin embargo, al ver que el hombre torció su camino, dice, le dolió en su corazón al ver toda la violencia, al ver toda la inmoralidad, al ver toda la maldad, le dolió el corazón del hombre. Dice que me arrepiento de haber hecho al hombre, dijo él. Y alguien preguntará, bueno, ¿será que cuando Dios creó al hombre, Él no sabía que el hombre le iba a fallar? Claro que sí, todo Él lo sabe, todo Él lo conoce, pero eso no quita el derecho a que Él no se entristezca ni le duela su corazón.
Él es un Dios vivo. Y Él había decidido exterminar todo ser vivo de la tierra. Pero antes de hacerlo, Dios miró y Él vio a Noé. Y dice que Noé, halló gracia ante los ojos de Dios, el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué significa esta expresión que Noé haya hallado gracia ante los ojos de Dios? Que Noé fue agradable a Dios. Que Él miró a Noé y Noé trajo contentamiento al corazón de Dios. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire qué hermoso. Noé fue advertido. Dios le habló a Noé. Él no veía lo que estaba pasando todavía. No veía lo que habría de acontecer. Por cierto, él estaba viendo la maldad, la violencia y la inmoralidad de su tiempo. Sin embargo, dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios miró a Noé y Noé fue agradable al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque como dice más abajo, Noé era varón justo y perfecto. Entonces, él no fue justo porque él se esforzó para ser justo, sino que por causa de su fe, por causa de que él le creyó a Dios, la palabra dice que su fe le fue contada por justicia. Me explico, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, cuando la mujer le cree a Dios, acepta el perdón de Dios, acepta la bondad de Dios y acepta la justicia que Dios ha provisto para ese hombre. Hoy para nosotros, nuestra justicia es Jesucristo. Porque nosotros, por nosotros mismos, jamás vamos a poder agradar el corazón de Dios. Por el contrario, Noé tenía errores, tenía debilidades, tenía flaquezas. Sin embargo, por causa de que él le creyó a Dios con todo su corazón, por causa de su fe fue contado como justo y perfecto. ¿Por qué? Porque él andaba en el temor de Dios. Gloria al Señor. Entonces, dice que Noé con temor preparó el arca. Ahora, ¿cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? 120 años, imagínense. Nosotros vemos hoy día con cuánta rapidez, ¿no es cierto?, los hombres hacen una embarcación, pero él 120 años tardó en construir el arca. ¿Tanto se demoró? No. 120 años Dios estuvo prolongando su paciencia. 120 años Dios estuvo esperando que esas generaciones se arrepintieran. 120 años Dios prolongó su misericordia y su amor para que los hombres se volvieran de su violencia, de su maldad, de su inmoralidad. Sin embargo, Noé 120 años haciendo esa arca, pregonando justicia, diciendo que habría de venir un juicio, diciendo que habría de venir un diluvio, diciendo que Dios habría de juzgar la tierra por la maldad de los hombres se burlaban de él. Este hombre está tonto, ¿cómo se le ocurre hacer esto aquí? ¿Cómo va a acontecer esto si las civilizaciones están progresando, el hombre está progresando? ¿Acaso no es lo mismo que hoy día estamos escuchando? ¿Acaso no es lo mismo que hoy día se enseña y se dice? El hombre hoy día es evolucionado, el hombre hoy día es culto, el hombre hoy día es educado, el hombre hoy día es preparado. Pero sin embargo, teniendo todo ese conocimiento y todo eso, el hombre hoy día es más inmoral, es más soberbio, es más orgulloso. Las corrientes de ateísmo, ¿cómo han crecido? Se enseña en las universidades y en los colegios se enseña negando la existencia de Dios.
Y vemos que entre más el hombre niega a Dios, el hombre más cae en una escala descendente. Qué tremenda es la condición de la humanidad, qué tremenda es la condición. El hombre quiere paz, pero ni siquiera puede gobernar su propio corazón. El hombre quiere solucionar los problemas del mundo. En estos días estamos viendo cómo los hombres, ¿verdad?, han desfilado por la televisión y por los medios, ¿verdad?, ofreciendo sus futuros programas de gobierno, ¿ah? Sin embargo, ellos quieren solucionar muchos problemas, cuando el hombre ni siquiera puede solucionar el problema de su propio corazón. El hombre sin Dios no es nada. Dice que Dios le ordena a Noé que construya un arca. Y la hace, ¿cierto?, de esta madera. Ahora, ¿qué es el arca? El arca era un rectángulo, 150 metros de largo por... veamos su dimensión, a ver. Le ordena que hiciera un arca 150 codos de 50 codos de anchura, que son 25 metros, 30 codos de altura, que son 15 metros, y 150 codos de largo. Es decir, 300 codos, que son 150 metros. 150 metros de largo, 25 de ancho y 30 de alto. Es decir, el arca era un verdadero rectángulo, un cajón. Y finalmente dice que se salva de él 8 personas, su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos, y cada animal de 2 especies. ¿Y qué pasó con toda esa generación? ¿Y qué pasó con todas esas personas? Vemos que aún así no se arrepintieron por la dureza de su corazón. Y llegó el día, ¿verdad?, en que entró Noé y su familia, pero esa generación no se arrepintió. Entonces, vemos siempre el deseo de Dios buscando al hombre. Nosotros debemos tener memoria en estos días de que estamos viviendo un tiempo peligroso, de que estamos viviendo un tiempo malo. ¿Por qué? Porque pareciera, ¿no es cierto?, que la maldad cómo aumenta en el mundo. Pareciera, ¿no es cierto?, que nadie le pondrá atajo a todo esto. Vemos que cada día aumenta, ¿no es cierto?, la inmoralidad, la maldad, el engaño, la mentira. Todas estas cosas son alentadas. Todas estas cosas son levantadas. Los políticos, los gobernantes, los líderes del mundo exaltan estas cosas. Y como dice, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Hoy día los hombres han hipotecado sus conciencias. Es decir, la conciencia, que es el instrumento que Dios puso en cada hombre, los hombres las han acallado, la han silenciado, con tal de darse a conocer, de obtener fama, de ser reconocidos, de ser populares. La mayoría de los hombres están en esa misma carrera. ¿Por qué? Porque si ellos comienzan a decir lo que es correcto, van a ser desplazados e impopulares. Que la luz del Señor no se apague en nuestras vidas, que la luz del Señor pueda seguir brillando en nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de tinieblas, vivimos en un mundo de oscuridad. El Señor viene pronto y los juicios del Señor vienen. Pareciera que nada aconteciera en el mundo. Me refiero nada en el sentido que pueda corregir todo esto que estamos viendo. El Señor no ha de corregir esto. El Señor no ha de cambiar esto. ¿Por qué? Porque este mundo está destinado bajo los juicios del Señor. Hace 2000 años que nuestro amado Salvador entregó su vida en el madero de la cruz. 2000 años que el mensaje de la cruz se ha proclamado. 2000 años que el mensaje y la muerte del Redentor y su resurrección y el derramamiento de su sangre se ha anunciado. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres han endurecido el corazón, como en los días de Noé. La gente se casaba y se daba en casamiento, comiendo y bebiendo. La gente hoy día está en la misma. Mire,
Estamos en un tiempo, ¿no es cierto? Días atrás se declaraba la cuarentena, no pudiendo la gente aglomerarse y congregarse en una cantidad determinada. Y vemos cuántos fueron sorprendidos haciendo fiestas, celebrando, festejando. Eso habla de la dureza del corazón del hombre. Eso habla de la maldad del corazón del hombre. Los juicios del Señor vienen. Disculpe que lo diga tantas veces. Compartimos un tiempo atrás Apocalipsis y ahí nos mostraba, ¿verdad?, que los juicios del Señor vendrán sobre este mundo, sobre la maldad de los hombres. Pero valoremos la palabra de Dios. Guardemos esta luz que está en nuestros corazones, que pueda arder, que pueda brillar, porque el Señor viene pronto. Demos gracias al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, te agradecemos. Te agradecemos, Señor, porque la exposición de tu palabra alumbra y nos hace entender. Señor, guárdanos en este tiempo, Señor, que nos ha tocado vivir. Guárdanos, Señor, y permítenos ser fieles a tu palabra, caminar con temor delante de ti, aguardando tu venida, Señor, y permitiendo también que podamos ser un canal de bendición para que otros puedan ser alcanzados y puedan llegar también a la planta de tus pies, amado Salvador. Amén. Amén.